El sinuoso camino subía entre las montañas como una serpiente dormida. El silencio de la noche solo lo rompía el ruido sordo de los neumáticos sobre el asfalto irregular. A medida que nos acercábamos, la niebla pareció cobrar vida, arrastrándose por el valle y cubriéndolo todo con un velo espectral. Entonces lo vi. El hotel, una casa antigua, de madera oscura, se alzaba ante nosotros como un gigante dormido. Sus ventanas reflejaban pálidamente la luz de la luna, casi como ojos observadores. El viento silbaba entre las tablas y el frío parecía haberse filtrado hasta los huesos del edificio. En recepción solo nos esperaba el propietario. Era un hombre alto, de rasgos angulosos y ojos hundidos que parecían traspasar el alma. Su voz sonó profunda y vibrante cuando nos saludó, dejando una sensación de inquietud. Algo en ese lugar parecía vivo, palpitante, pero al mismo tiempo, muerto. Al entrar en la habitación sentí un escalofrío inexplicable. Tal vez fue la sensación de estar tan lejos de todo, pero una voz en mi cabeza susurró: «No estás solo». La primera noche en el hotel fue demasiado silenciosa, como si el lino de síntesis aire mismo estuviera contenido, atrapado en una oscura espera. Pero alrededor de medianoche se rompió el silencio. Un aullido resonó, largo y trémulo, como un lamento desde las profundidades del bosque. Atravesó las paredes como un cuchillo, haciendo que se me erizara la piel. Cerré los ojos tratando de acallar el sonido, pero se repitió, esta vez más cerca, más profundo. Era imposible ignorarlo. Durante el desayuno, los pocos invitados charlaban en voz baja. «Debe ser un lobo. Después de todo, estamos en el desierto», dijo una mujer riendo nerviosamente. Pero sus ojos estaban fijos en la ventana, como si estuviera esperando que algo apareciera afuera. A pesar de los intentos de normalizar la situación, el peso de lo desconocido flotaba en el aire, y no pude olvidar el sonido. Ese aullido no fue natural. A la mañana siguiente la cafetería estaba más vacía. La pareja que cenó en la mesa de al lado simplemente no apareció. Su ausencia me pareció extraña, ya que habían comentado sus planes para un sendero esa mañana. Le pregunté al dueño del hotel si sabía algo. «Se fueron temprano», respondió, con una sonrisa que no rozó sus ojos. Su forma de hablar me inquietó, pero traté de ignorarlo. Tal vez simplemente estaban disfrutando del día, pensé. Sin embargo, el ánimo entre los invitados cambió. Las conversaciones se hicieron aún más breves y las miradas se desviaron rápidamente. La sensación de que algo estaba fuera de lugar creció, como una sombra que no podía ver. Por la noche, cuando volvieron los aullidos, algo dentro de mí susurró: no iban a ninguna parte. Y antes de continuar, ¿alguna vez has pensado en convertir el miedo en ganancias? Descubre cómo ganar dinero creando vídeos de historias de terror en YouTube en solo 40 minutos. El secreto está en el enlace fijado en los comentarios. Ahora, volviendo a lo que realmente importa. En la sala de lectura, una antigua chimenea crepitaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Fue allí donde encontré un diario abandonado, olvidado entre los cojines de un sillón gastado. La cubierta de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas y con un ligero olor metálico. Por curiosidad, comencé a hojearlo. Al principio era lectura común, observaciones sobre el paisaje, descripciones de la estancia. Pero en las últimas páginas, las palabras empezaron a volverse frenéticas. Los márgenes estaban llenos de garabatos y el papel estaba marcado con manchas oscuras. Las frases estaban inconexas, los aullidos, cada noche más cerca. Y no estamos solos. Él lo sabe. La última nota era solo una palabra repetida una y otra vez. «Corre». Cerré el diario de golpe, con el corazón acelerado. ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué nadie lo había mencionado? En el silencio del hotel, tuve la terrible sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Esa noche los aullidos comenzaron más temprano. No eran solo ecos distantes a través del bosque. Estaban cerca, tan cerca que hacían vibrar las ventanas. Cerré las cortinas del dormitorio, pero la sensación de vulnerabilidad era insoportable. Algo estaba ahí fuera, observando. Acostada en la cama, sentí que el aire cambiaba. Se volvió espeso, lleno de un olor metálico que quemaba las fosas nasales, algo entre óxido y sangre.
El sonido de la madera crujiente recorrió el pasillo como pasos pesados. Contuve la respiración, tratando de escuchar. Un golpe seco resonó contra mi puerta. Mi corazón se aceleró. Me pareció ver una sombra en la rendija de la puerta, algo inclinado, moviéndose inquietamente. Luego, silencio. Nada más que el sonido del viento afuera. Cuando finalmente abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, profundos arañazos marcaban el suelo y conducían directamente a mi habitación. A la mañana siguiente, el cielo parecía más gris y el viento más frío. El hotel, con su estructura antigua, crujía como un animal herido. A pesar del malestar, la rutina continuó hasta el anochecer. Hacia las 9 se desató una violenta tormenta sobre el valle. Los relámpagos iluminaban las montañas, creando siluetas amenazadoras en el paisaje. Entonces se fue la electricidad. El hotel quedó sumido en una opresiva oscuridad, interrumpida solo por esporádicos destellos de truenos. Con una linterna, bajé al pasillo. El haz de luz parpadeó, revelando profundas marcas en las paredes, como si algo hubiera rayado la madera. Ese olor metálico era ahora más fuerte y impregnaba el aire. De repente, escuché un sonido grave y gutural proveniente del vestíbulo. Había algo ahí abajo, pero él no era humano. De eso estaba seguro. Respiré hondo y di un paso vacilante hacia las escaleras. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso crujía bajo mis pies. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. En el vestíbulo, la oscuridad era casi total, excepto por una pálida luz de luna que entraba a través de una ventana rota. Fue entonces cuando lo vi. El dueño del hotel estaba de pie en el centro de la habitación, de espaldas a mí. Su postura era diferente, encorvada, casi animal. Se giró lentamente y cuando sus ojos se encontraron con los míos, el terror me paralizó. Brillaban de color amarillo, como los de un depredador al acecho. Él sonrió, pero no era una sonrisa humana. ¿Estás escuchando?, preguntó, su voz más profunda que antes. Fue entonces cuando me di cuenta. Los aullidos habían cesado y el silencio era aún más aterrador. Sin decir nada más, se dio vuelta y desapareció en la oscuridad. La búsqueda del dueño del hotel me llevó al sótano, un lugar donde la oscuridad parecía más espesa, más viva. El olor metálico que impregnaba el aire ahora era insoportable, como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante días. Mi linterna iluminó las paredes de piedra húmedas y el sonido del agua goteando resonó a mi alrededor. Fue entonces cuando me topé con algo. La luz de la linterna reveló un cuerpo, o lo que quedaba de él. Era el encargado de mantenimiento, reconocible solo por la camiseta rota que aún llevaba en el torso. Las costillas quedaron expuestas, como si algo las hubiera arrancado con fuerza bruta. Las marcas de los dientes en la carne eran inconfundibles. Mi respiración se volvió pesada y mis instintos me gritaban que corriera. Pero antes de que pudiera moverme, algo en la oscuridad se movió, demasiado rápido para ser humano. La linterna se apagó, sumergiéndome en completa oscuridad. La oscuridad del sótano parecía una entidad propia, pesada y asfixiante. Cuando finalmente logré encender la linterna, todo lo que había allí había desaparecido. Subí corriendo las escaleras, con el corazón acelerado, pero el olor metálico parecía seguirme, impregnando mi piel. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave y traté de calmar mi mente, pero algo andaba mal. Tenía la boca seca y un calor extraño empezó a recorrer mi cuerpo. Un sonido bajo y constante resonó en mis oídos. Latidos del corazón, pero no los míos. El olor a sangre, antes repulsivo, ahora parecía irresistible. Recordé los ojos del dueño del hotel, ese brillo depredador. Algo en mí estaba cambiando. Sentí los músculos de mi cuerpo tensos, listos para algo que no quería aceptar. Afuera, los aullidos comenzaron de nuevo, más cerca que nunca. En la sala de lectura encontré a uno de los pocos invitados que quedaban. Un hombre mayor, sentado en una silla junto a la chimenea apagada. Parecía exhausto y le temblaban las manos sosteniendo un vaso vacío. Cuando entré, sus ojos se volvieron hacia mí con desesperada intensidad. «Lo sentiste, ¿no?»,
Preguntó con voz poco más que un susurro. El olor, el deseo, así es como empieza. Me senté frente a él. El calor de mi cuerpo contrastaba con el creciente frío de la habitación. ¿Qué está pasando aquí?, yo pregunté. Respiró hondo antes de responder. Esto no es un hotel. Es una trampa, una maldición. El dueño no es humano. Nos trajo aquí para alimentar lo que él es y eventualmente transformarnos en lo mismo. La revelación fue como un golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchamos fuertes pasos en el pasillo, acompañados de un sonido gutural. Los pasos en el pasillo se acercaban, cada uno acompañado de un sonido gutural, profundo y animal. Mi corazón latía aceleradamente mientras me escondía detrás de una estantería. Mi respiración era corta y rápida. El anciano a mi lado temblaba y susurraba una oración que apenas podía terminar. Entonces sucedió. Un calor insoportable se apoderó de mi cuerpo, como si mi piel estuviera ardiendo. Sentí una opresión en el pecho y cada hueso parecía arder. Caí de rodillas, agarrándome el pecho mientras algo dentro de mí luchaba por salir. El sonido de huesos rompiéndose llenó la habitación, seguido de un grito que apenas reconocí como mío. Mis uñas comenzaron a crecer, desgarrando mi propia carne mientras aparecían dientes afilados que perforaban mi mandíbula. La puerta del pasillo se abrió lentamente. La criatura entró, pero en lugar de atacar, se detuvo. Sus ojos brillantes me miraron, reconociendo aún igual. El dolor fue insoportable, pero breve. Cuando finalmente me levanté, ya no era el mismo. Mis manos, ahora terminadas en garras afiladas, temblaban. Mi visión era más clara que nunca, cada detalle de la habitación magnificado. El olor a madera envejecida, polvo y la sangre del anciano a mi lado. Fue embriagador. Dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. «Ya eres uno de ellos», murmuró antes de salir corriendo por la puerta. No pensé, simplemente actué. En un instante, mis pies o garras me impulsaron fuera de la habitación, persiguiéndolo como un depredador. Cada latido de su corazón resonaba en mis oídos, guiándome como un faro. Lo alcancé en el pasillo, sosteniéndolo con una fuerza que no reconocí como propia. Él gritó, pero no había compasión en mí, solo hambre. Probé la sangre antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, y por primera vez, el aullido no procedía del exterior. Vino de mí. La sensación de poder era embriagadora, pero iba acompañada de un hambre insaciable. Ese primer sabor a sangre había despertado, algo primario, algo imposible de controlar. El aullido que se me escapó resonó por todo el hotel, reverberando en las paredes como una llamada, y fue respondido. Abajo comenzaron de nuevo los aullidos, ahora acompañados de movimientos rápidos y de rasguños en las tablas. Las otras criaturas estaban despiertas. Podía oírlos, sentirlos. Una parte de mí quería huir, pero la otra quería unirse a ellos. Cuando bajé, el dueño del hotel estaba allí, completamente transformado. Su forma grotesca ocupaba casi todo el vestíbulo. Me miró y gruñó, pero no como una amenaza. Fue una invitación. Sin pensarlo, lo seguí. Afuera, la noche estaba llena de vida con la manada. El hotel, que alguna vez fue un refugio, ahora era un coto de caza, y nosotros éramos los depredadores. Los gritos de los supervivientes fueron ahogados por aullidos, una sinfonía de horror que llenó la noche. Corrimos por el hotel. Nuestros sentidos agudizados capturaban cada sonido, cada latido desesperado. Sin embargo, algunos lograron escapar temporalmente, refugiándose en el ático y cerrando la puerta detrás de ellos. Afuera, nos quedamos dando vueltas. La madera crujió bajo nuestras garras cuando el olor del miedo impregnó el aire. Fue embriagador. Podía oírlo susurrar en el interior, intentando planear una fuga. Pero sabíamos que no había ningún lugar a donde ir. Uno de nosotros empezó a arañar la puerta, lenta y meticulosamente, como si prolongara el terror a propósito. Podía sentir su terror creciendo a cada segundo, y eso alimentó algo en mí que no entendía del todo. De repente, la puerta cedió un poco. Desde el interior resonó un grito. Afuera, solo sonreí. El ático era un frágil último refugio, una barricada contra lo inevitable. En el interior,
Los pocos supervivientes susurraban planes desesperados. Pero el miedo tiene una forma cruel de corroer la razón, y esa noche, la locura encontró un aliado. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad con ojos desorbitados, empezó a luchar contra los demás. «Nos matarán si nos quedamos aquí. Tenemos que irnos ahora». Su voz temblorosa estaba llena de desesperación. Antes de que alguien pudiera reaccionar, corrió hacia la puerta y la abrió con un solo movimiento. Los demás gritaron, intentando detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió y el hombre corrió hacia la oscuridad del pasillo. No duró más que unos pocos segundos. Un sonido horrible, carne desgarrándose, huesos rompiéndose, resonó, seguido de su grito. Final afuera, la manada celebró, y nos acercamos a la entrada abierta. La puerta abierta reveló un pasillo parcialmente iluminado por la luz de la luna. La sangre corrió por el suelo y los gritos cesaron, dejando solo un silencio aterrador. Di un paso adelante, mis sentidos vibraron con la presencia de aquellos que aún estaban vivos. Pero cuando pasé junto a un espejo roto en la pared, algo me detuvo. Mi imagen me devolvió la mirada, pero no era yo. Mis ojos eran amarillos y brillaban como los de un animal. Los caninos habían crecido, obligando a mi boca a abrirse en una sonrisa grotesca. Mi piel, tensa sobre músculos que parecían a punto de explotar, tenía cortes superficiales donde las garras crecían de mis manos. Me di la vuelta, horrorizada, pero al mismo tiempo, fascinada. Un deseo que no era mío me impulsó hacia adelante. Ya no era un hombre. La bestia dentro de mí no solo había despertado, tenía el control. Los pocos supervivientes que quedaron intentaron reforzar la barricada improvisada en la puerta del ático. Los observé desde un rincón. Mi cuerpo temblaba por la tensión entre resistir y ceder a los instintos que arrasaban dentro de mí. Entonces oí un crujido. Se rompió un trozo de madera de la puerta. «Están entrando». Alguien gritó y se produjo el caos. Uno de los invitados, una mujer de mediana edad, corrió hacia la ventana en un intento desesperado por escapar. El pánico dominó a todos. «¡No hagas eso!», gritó otra, pero ya había abierto la ventana. Subió a la barandilla, pero con las prisas perdió el equilibrio. Su grito cortó el aire mientras caía. Corrí hacia la ventana, impulsada por un impulso que todavía no entendía. Abajo, la manada la rodeaba. No hubo duda. La atacaron, despedazándola antes de que su cuerpo dejara de moverse. Debería haberme horrorizado, pero simplemente sentí hambre. Los gritos de la mujer se desvanecieron en la noche, reemplazados por el grotesco sonido de la carne desgarrada debajo. En el interior, el aire era denso, lleno de olor a sangre y sudor. Los pocos que aún vivían estaban inmóviles, mirándome. Sabía lo que veían: ojos brillantes, garras en crecimiento, un rostro que ya no era humano. Entonces apareció. El dueño del hotel apareció en la entrada del ático, en su forma grotesca. Era inmenso, con músculos que parecían latir bajo su piel deformada, con los dientes expuestos en una sonrisa cruel. No necesitaba hablar. Sus ojos lo decían todo. «Ahora eres como yo», parecían decir. Aceptar. Algo dentro de mí cedió. No fue miedo, sino alivio. La pelea estaba terminando. Ya no era una víctima. No había redención, solo la promesa de poder puro e instintos libres. Y por primera vez, no luché contra ello. La batalla dentro de mí terminó en ese momento. Mis últimos lazos de humanidad se rompieron y lo que surgió fue algo puro, salvaje. El dueño del hotel gruñó como si celebrara mi rendición. Con un solo gesto de su mano bestial, me llamó a la manada que esperaba abajo. Miré a los otros supervivientes, atrapados en el ático. Tenían los rostros pálidos y los ojos muy abiertos, incapaces de aceptar lo que veían. Por un breve momento, sentí pena, pero pronto el olor a miedo se apoderó de mí, llenando cada fibra de mi cuerpo con un deseo insaciable. Me arranqué la ropa que aún me ataba al mundo humano y salté por la ventana, aterrizando con una agilidad que no era mía. La manada me recibió con un coro de aullidos, cada sonido vibrando en mi pecho como una llamada. Y respondí, aceptando mi nueva naturaleza. La luna llena dominaba el cielo.
brillando con cruel intensidad. Mi cuerpo palpitaba con energía. Cada músculo respondía a los instintos que ahora me controlaban. La manada me rodeó. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad, y el dueño del hotel, erguido como un líder triunfante, dejó escapar el primer aullido. Era un sonido antiguo y salvaje que atravesaba los árboles y resonaba por todo el valle. Sin pensarlo, mi cabeza se inclinó hacia atrás y el sonido salió de mí también. Era como si mi voz estuviera alineada con algo más grande, algo que siempre había estado esperando. Los demás en la manada respondieron, y el coro que creamos pareció hacer temblar la tierra misma. En ese momento ya no había dudas, solo certeza. Le pertenecía a ella, a la noche, al depredador que había tomado mi forma. En el hotel, los últimos supervivientes oyeron el sonido. Sabían que se les estaba acabando el tiempo. En el ático, los supervivientes quedaron paralizados. El aullido había sido una sentencia, una declaración de que no había escapatoria. Pero el instinto de supervivencia, incluso frente a la desesperación, es una fuerza tenaz. Cuando oyeron el primer sonido de leña partiéndose, echaron a correr. Bajaron las escaleras a trompicones, cada movimiento acompañado por el sonido de las garras de la manada arañando las paredes. El líder los dejó escapar, como un juego cruel, un ritual para alimentar el terror antes del final. Los seguí, oliendo sus miedos, escuchando sus pasos frenéticos mientras intentaban llegar al bosque. Llegaron a la puerta principal, pero afuera la oscuridad era traicionera. El bosque parecía encerrarlos en un laberinto sin salida. Los rodeamos, cada movimiento calculado, nuestros ojos brillando en la noche. Uno de ellos miró hacia atrás y en ese momento comprendió. El depredador estaba dentro de mí. El bosque, envuelto en densas sombras, era un perfecto coto de caza. Los supervivientes corrieron a ciegas entre los árboles. Sus respiraciones cortas y desesperadas llenaban el aire. Pero no pudieron escapar. La manada conocía el terreno como un depredador conoce su territorio. El primero cayó en una trampa natural. Raíces expuestas que le hicieron tropezar. Gritó, pero el sonido fue rápidamente ahogado por el impacto de una bestia que se abalanzaba sobre él. La escena era salvaje, brutal. El olor a sangre llenó el aire, alimentando nuestro hambre colectiva. Continué la persecución. Mis instintos guiaban cada paso. Pronto cayó el siguiente, un hombre joven, quizás en la flor de su vida, pero ahora reducido a una frágil presa ante nosotros. Avancé. El sabor de su sangre en mi boca borró cualquier rastro restante de humanidad. El bosque estaba lleno de sonidos de la fiesta, pero para nosotros fue solo el comienzo. La luna llena estaba en su punto más alto en el cielo, iluminando el bosque como un siniestro faro. Cada movimiento de la manada estaba coordinado, un perfecto organismo de destrucción. El calor de la sangre que aún goteaba sobre mis garras hizo que mi corazón latiera más rápido, alimentando un deseo que parecía interminable. Los últimos supervivientes se escondieron entre los árboles, y su respiración agitada delataba sus posiciones. Podía escucharlos, cada latido de sus corazones como una melodía en mis oídos. El silencio fue roto por un último grito, breve y ahogado. El sonido de los huesos al romperse marcó el final de otra vida. La manada volvió a aullar, pero esta vez mi aullido lideró el coro. Bajo la luz plateada de la luna, la última conexión con mi yo humano desapareció por completo. Ya no era una víctima, ya no era un hombre. Yo era la bestia y la noche era mía. El dueño del hotel lideraba el grupo con autoridad incuestionable. Su colosal figura irradiaba poder a la fría luz de la luna. El bosque estaba en silencio ahora, excepto por el sonido de las patas crujiendo, hojas secas y el gruñido ocasional que servía de comunicación entre nosotros. Lo seguí instintivamente, sintiéndome parte de algo más grande. La conexión entre nosotros era primaria, casi telepática. No necesitaba hablar. Sus movimientos dictaron nuestras acciones. Cada uno de sus pasos era una orden, cada gruñido una orden. Nos reunimos en un claro. Allí, rodeados de oscuridad, éramos una unidad perfecta, cada uno impulsado por el hambre y el instinto de destrucción. No había rivalidad, solo la aceptación de que todos éramos parte de un ciclo inevitable. El dueño levantó la cabeza y soltó otro aullido. Esta vez, la respuesta no fue solo de la manada,
sino también de mí. Ya no era un novato. Ahora, yo era parte de la alianza. Cuando finalmente la luna se puso, el bosque quedó en un silencio casi absoluto. El aire que alguna vez estuvo lleno de gritos y aullidos, ahora estaba en silencio, cargado con el olor metálico de la sangre. Caminé lentamente de regreso al hotel, mis sentidos aún agudizados, aunque mi mente estaba llena de un extraño agotamiento. Los cuerpos estaban esparcidos por el suelo, sombras retorcidas bajo la pálida luz del amanecer. Los árboles circundantes parecían testigos silenciosos de la masacre, con sus hojas manchadas de manchas oscuras. No hubo más víctimas, solo el vacío que vino después de satisfacer un hambre insaciable. Al llegar al hotel, la manada se dispersó y cada miembro desapareció en el bosque como si nunca hubieran existido. Solo quedamos el dueño y yo. Me miró, sus ojos aún brillaban incluso en la penumbra, y asintió levemente, como si reconociera mi completa transformación. Ahora entendí, el ciclo nunca terminaría. Al cruzar el umbral del hotel, sentí el peso de las paredes a mi alrededor, como si el edificio respirara conmigo. El suelo crujió bajo mis pasos, pero ahora el sonido parecía más vivo, casi acogedor. Fue como si el hotel me aceptara, como parte de él. Subí las escaleras lentamente, pasando por las puertas de las habitaciones abandonadas. El olor a sangre aún impregnaba el aire, un recordatorio de lo sucedido. Encontré mi habitación, exactamente como la dejé antes de convertirme en algo diferente. Entré sintiendo una extraña familiaridad. Cuando me miré al espejo, ya no vi un reflejo humano. Mis ojos eran salvajes, mi piel todavía marcada por la brutalidad de la noche. Toqué el cristal, mi aliento caliente lo empañó, mientras un pensamiento me cruzaba. No había vuelta atrás. Desde el pasillo surgió un leve sonido de algo que se movía. Se acercaba la siguiente etapa. El ciclo debía continuar. Pasaron unos días, pero el tiempo parecía no existir en aquel lugar. El hotel estaba más tranquilo que nunca, como si saboreara la calma antes de la próxima tormenta. Me movía por los pasillos como una sombra, reconociendo mi papel, mi lugar. En la tarde del tercer día, escuché el sonido de un motor a lo lejos. Desde lo alto de las escaleras, vi un coche detenerse en la entrada del hotel. De ella salió una familia, un matrimonio joven, con un hijo pequeño y una mujer mayor que debía ser la madre de uno de ellos. Rieron emocionados por el paisaje. Apareció el dueño del hotel, con la misma expresión con la que me saludó hace unos días, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Los condujo al interior y la puerta se cerró con un chirrido. Desde donde estaba, los observaba. Su olor era inconfundible, calor humano, carne viva. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. La nueva familia caminó por el lobby del hotel, maravillándose del ambiente rústico. La risa resonó, contrastando con el silencio opresivo que sabía que vendría. Desde lo alto de las escaleras, observé en silencio. Mi cuerpo oculto por las sombras. No sintieron el peso de la amenaza que impregnaba cada tablero de ese lugar. El dueño los llevó a las habitaciones, explicándoles las tradiciones de la casa. Cada una de sus palabras tenía un tono que solo aquellos marcados por la maldición reconocerían. Sabía que estaba mirando, y por un momento levantó la vista hacia mí. Fue una mirada de complicidad, un recordatorio de quién era yo ahora. Esa noche, los primeros aullidos comenzaron de nuevo, lejanos, como un llamado a lo inevitable. El ciclo no fue una elección, fue una sentencia, y esta vez conocía mi papel. En las sombras, la bestia dentro de mí esperó el momento para actuar. La noche cayó rápidamente, como si el propio cielo fuera cómplice de lo que estaba por suceder. La familia parecía ajena al peligro, reunida en la sala principal, hablando tranquilamente. El dueño del hotel se paseaba en silencio, como un depredador observando a su presa, con los ojos brillando a la tenue luz de la chimenea. Afuera, el bosque empezó a cobrar vida. El primer aullido resonó, largo y profundo, atravesando las paredes del hotel. Las conversaciones se detuvieron. El niño corrió hacia la ventana, curioso, pero la mujer mayor lo detuvo. «Es solo un lobo», dijo, pero le temblaba la voz. Estaba en el pasillo,
cada fibra de mi cuerpo vibrando con la llamada. Mis músculos se tensaron, mi cuerpo ansioso por responder. Cuando llegó el segundo aullido, más cercano, no pude resistirme. Di un paso adelante, levantando la cara hacia el techo. El sonido que salió de mí fue la confirmación. El ciclo había comenzado de nuevo. El aullido que escapó de mi garganta fue un anuncio, una declaración de que el juego comenzaba de nuevo. Abajo, la familia miraba a su alrededor, confundida e inquieta. El niño preguntó algo, pero nadie respondió. El miedo ya empezaba a infiltrarse como un gas invisible. El bosque que rodeaba el hotel cobró vida, lleno de movimientos y sonidos antinaturales. La manada se estaba reuniendo y podía sentir a cada miembro, sus instintos alineándose con los míos. El dueño del hotel, ahora de pie en la entrada, sonrió. Sabía que todo iba como debería. Cuando la puerta del primer dormitorio se abrió con un chirrido, la reacción de la familia fue inmediata. Carcajadas, correr, desesperación. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo el peso de la inevitabilidad. Afuera, bajo la fría luz de la luna llena, comenzaría el verdadero espectáculo. Los seguí. La casa se había reanudado y no habría escapatoria.